uno no puede enseñarle a chicos a tener ética y comportarse de una manera cuando no lo practican. Yo creo mucho en un liderazgo bajo el cuidado y también en ser vulnerable con tu equipo. Porque ahora el mundo es un mundo de etiquetas y de estereotipos, y hay etiquetas que no quieres que te pongan, entonces te callas. Una mujer sola da miedo, porque es una mujer fuerte y eso da miedo. Me hice inseminación y la verdad es que fue súper duro para mí porque sentía que tenía un cuerpo infértil. Los jóvenes vienen con otro chip, definitivamente, y si las empresas no se adaptan, se van a quedar fuera como empleadores. Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a Código Libre. Soy Cristina Elías, CEO de Colectivo 23, y junto a Pacífico Business School y la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú, hemos coproducido este podcast. Código Libre viene del mundo de los desarrolladores. Código Libre es aquello que se comparte para que otros avancen más rápido. Y esa misma lógica es la que queremos traer a estas conversaciones. Cada semana invitamos 2 mujeres para que compartan su código libre. En el episodio de hoy conversamos con 2 mujeres valientes que han dedicado sus carreras a abrir espacios de inclusión en distintos ámbitos. Si este contenido resuena contigo, te invitamos a suscribirte en YouTube y Spotify y ayudarnos a seguir creciendo esta comunidad. Elsa del Castillo siempre soñó con ser profesora. Creció viendo a su abuelo dirigir un colegio y a su mamá enseñar a niños pequeños. Estudió Administración en la Universidad del Pacífico, institución de la que llegó a ser rectora, y construyó una carrera potente sin nunca dejar de enseñar. A Elsa le inspira dar clases a estudiantes de primer año, convencida de que ahí es donde se tiene que poner el corazón. Desde hace más de una década impulsa activamente la inclusión como parte central de su liderazgo. Andrea Lapiedra es cofundadora de Aquales, consultora pionera en género e inclusión en el mundo corporativo. Tras su maestría, decidió dedicar su carrera a transformar organizaciones. De ahí nació el Ranking PAR, que ha evaluado más de 2.500 empresas en 18 países. Aprendió a crecer junto a su socia, a construir equipo, a pedir ayuda sin miedo. Ser mamá de 2 hijas la llevó también a replantear prioridades y formas de trabajar. Hola chicas, muchísimas gracias por acompañarme hoy día. Estoy muy emocionada por este capítulo porque creo que son 2 mujeres que han dedicado o gran parte o una parte de su carrera a hacer cosas por otras mujeres. Así que quiero conocer un poco más por qué lo han hecho. Así que nada, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. ¿Emocionadas? Sí. ¿Sí? Mucho, Ya, muy emocionada. Muy bien. Sé que se conocen, de hecho justo ahorita estaban comentando que ya se conocen hace más de 15 años, pero yo creo que especialmente cuando nos conocemos en el mundo más como profesional, a veces hay partes de la historia de la otra que no conocemos. Así que quiero que ustedes arranquen, así hacen mi trabajo más fácil, preguntándose entre ustedes 2 algo sobre su historia que les da curiosidad que no conocen, que siempre han querido saber de la una a la otra. Bueno, yo hoy día escuché una entrevista que te habían hecho, así que tengo información previa. Has hecho tuya, trampa. Elsa. Sí, estaba ahí chanconeando previamente y había escuchado que tenías como este sueño de ser profesora desde antes, porque tu familia, tu mamá, tu papá, Mi tu mamá, mi mamá, tu abuelo. abuelo. Em, y quiero saber como qué es lo que más te motiva y por qué querías ser profesora. O sea, qué es lo que te llamó a ser profesora, además de tener referentes. Mira, de chica probablemente no intuía lo que puedo decir de adulta, ¿no? De adulta te digo que el tocar a las personas y ver que algo se transforma me mueve un montón. Es lo que más me gusta. Yo entro al salón y disfruto. De chica no, pero yo jugaba a ser profesora a los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Hacía clases, corregía, ponía notas en, en el tablero de ajedrez. Se hacía cosas locas. Entonces, creo que era la inspiración de mi mamá, que en el fondo ella había sido profesora de niñitos pequeños y mi abuelo había sido director de colegio. Y de algún modo ella me lo tiene que haber inculcado. También soy la hermana número 2 de 4, con lo cual el repaso de las tareas, todo eso influye. De chica no sé por qué tenía esa cosa tan metida. De grande sé que es por eso de tocar vidas, pero también porque me gusta jugar. Mm. Yo juego con mis hijos que están mayores ya. Juego con mis hijos. Y en la clase se juega, se inventa, se cambia, se voltea, se sorprende. Y eso me encanta. Es por eso que
ahora, porque algo que me acuerdo una vez me dijiste es que siempre enseñas a cachimbos o los que están en Sí. primer año. ¿Es por eso? O sea, como que es tu Sí, manera de mantener el ser total, profesora. total. Porque los cachimbos vienen asustados, impresionados con la universidad, presionados por la familia. Tienen miles de temas que traen y llevarlos por ese camino de que encuentren su estabilidad, que se sientan bien con su carrera, que confíen y que vean una cara amable que los acompañe. Me encanta, no cambio a los cachimbos por Por nada. nada. Sabes que es curioso porque eh, conozco varios académicos o profesores que más bien enseñarle cachimbos es como que no quieren, Mm, porque ya dámelos cuando están estudiosos, encaminados, hasta se ve como un castigo, ¿no? Entonces pocas personas quieren Sí. comprarse justamente la dificultad de esos primeros ciclos, que son los ciclos donde más se van cayendo, ¿no? Ahí está la Sí. tasa de retiro más alto. Y donde empiezan a tomar una tranquilidad que los deja estudiar, porque al principio Claro. vienen muy presionados, ¿no? A mí me fascinan los cachimbos. He enseñado a últimos ciclos y también me gusta porque a veces he tenido alumnos que empezaron y que los vuelvo a ver y digo, estos son otros, ya. Es bonito. Claro. Y de cierto modo también me gusta en el trabajo de gestión em, que la gente que trabaja conmigo también sienta lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, es algo que me mueve y mira, 38 años me mueven. claro, increíble. Elsa, ¿qué te da curiosidad de la historia de Andrea que no sabes? De Andrea C. recuerdo algo de una historia muy femenina, ¿no? De muchas mujeres en tu familia. Y una vez te escuché hablar sobre eso, creo que cuando se te preguntaba de dónde te viene la vocación por trabajar por la mujer, ¿no? Pero me gustaría saber ahora que ya eres mamá, que ya has cargado con todo eso, porque yo te he escuchado antes. ¿Cómo ha cambiado esa vocación maternal y esa vocación por ayudar a otras mujeres? ¿Cómo se ha transformado en tu vida? Bueno, la maternidad sí me ha cambiado un montón mi mirada de un montón de cosas. Yo tengo ahora dos hijas, una que ahorita cumple 5 y otra de 2 y medio. Y lo que ha cambiado quizás es que tengo aún más respeto por las mamás y sobre todo las mamás que están solas, o sea, las mamás de, o digamos de familias monoparentales, ¿no? En mi caso, mi mamá además enviudó a los 37 años, yo acabo de cumplir 38 y éramos 5. Mi abuela igual, mi abuela tenía creo que también 37, 38 cuando enviudó con 8 hijos. Y en mi familia somos 4 mujeres y un hombre. Entonces, claro, yo he estado rodeada de mujeres y ¿Cuántos años tenías tú cuando tu mamá enviudó o yo cuando tu papá tenía falleció? 11 años cuando mi papá murió. Ya. Que fue, claro, un hito súper importante en mi vida, porque fue como lidiar con la pérdida en una edad muy temprana, ¿no? Em, pero ver como ya en mi vida adulta y empezar a lidiar con la maternidad, em, creo que me cambió absolutamente la mirada de los temas que trabajamos. Me hizo admirar un montón a las mujeres en general y, y también entender que quizás uno de los retos más complejos es los cuidados, o sea, cómo trabajar en apoyar más a quien tenga que cuidar a alguien más y que mayoritariamente son mujeres que cuidamos, ¿no? Em, y que es, pucha, qué complejo es criar además. Eso es algo que creo que a veces juzgamos a nuestras madres y no tenemos ni idea de, o sea, en mi caso yo de verdad que claro, criar es muy complejo y es algo que sigo aprendiendo y sigo entendiendo y sigo como educándome en ese camino. ¿Y te has postergado? Me he postergado un montón al inicio y he aprendido que no lo tengo que hacer y estoy en ese camino. Creo que quizás mi generación tiene demasiados estímulos como de, no sé, las redes sociales y como, no sé, una crianza positiva, si das o no das de lactar, si es que el parto es natural o no, Demasiada si es como información. demasiada Sí. información. Entonces hay cosas que he decidido no seguir
He aprendido que hay cosas en las que no puedo estar. He permitido que mi esposo, que mi pareja lo haga a su forma, que eso creo que también es algo que al comienzo yo, ¿no? Como trabajo en temas de género, inclusión, que los hombres tengan un rol y que él también lo haga a su forma y a su estilo y que eso le da a él como la agencia y que eso también es súper importante y eso me ayudó él, ¿no? Que fue a través de discusiones, etcétera. Eso me costó al inicio y ahorita en verdad es algo que lo hago cada vez con menos culpa y eso ha sido muy chévere para mí, la verdad también. Yes. Ambas son, yo creo que muy cracks en sus carreras. Me gustaría, antes de que entremos más a los temas que quiero traer a este espacio, que nos listen probablemente las cosas que más orgullo les ha generado en sus carreras profesionales. Un poco para que los que nos están escuchando sepan qué han logrado, etcétera. Para que vayan pensando mientras que voy hablando, porque sé que no es fácil necesariamente responder eso al toque. Nosotros hacemos un ejercicio que se llama la hoja de alardeo, ¿no? Y pedimos que mujeres un poco alardean de ellas mismas. Entonces, lo que voy a pedir es que así para arrancar se autoalardeen. Y nada, nos cuentan esas 3 cosas que creen que son las 3 cosas más potentes que han logrado hasta el momento en sus carreras. ¿Quién quiere empezar? Y yo, porque es más larga de repente. Bueno, lo primero es vivir sin culpa. Es súper importante. No se va del todo nunca, pero cuando ves que tus hijos han crecido y lo que son, empiezas a entender todo lo que creías que estabas dejando, y por eso te lo preguntaba, y no, estabas empoderándolos, fortaleciéndolos, eh, y de alguna manera liderando el ejemplo para ellos. Mi hijo lee un montón y yo creo que es porque leyó todo el doctorado que yo hice, que leía como loca, tenía la computadora todo el día. Bueno, él lee 1000 veces más que yo. Entonces, eso como que el no ser la madre perfecta ni la profesional necesariamente perfecta hace que también la gente crezca, ¿no? No hay que estar ahí todo el tiempo. Eso para mí es un súper logro. El segundo es no aferrarme al poder, te diría yo. He podido crecer un montón en la universidad, porque la universidad es un sitio donde tú evolucionas según quieres. ¿Ah? Has llegado a ser rectora. He llegado a ser rectora y he empezado de asistente del director del centro de investigación, así asistente, 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 ya área. He pasado por media universidad, casi toda la universidad. Y claro, en buena cuenta eso me ayudó a formarme para ser rectora, porque cuando me senté de rectora me conocía la universidad de arriba abajo. Y estoy hablando más de la cultura que de los procesos, ¿no? Y cuando he sido rectora, creo que lo segundo que me enorgullece un montón son 2 cosas. Uno, que las chicas se me acercaban a hablarme de ellas. Y yo no me había dado cuenta el rol que uno tiene cuando es visible y es mujer. Ahí cambié mi forma de pensar sobre el tema de género. Mm. Porque antes yo decía, sí, claro, yo creo que los derechos, pero ahí me di cuenta que no, que el rol es mucho más, tiene que ser mucho más proactivo. Viste que había una necesidad, algo así. Tienes que Sí. dedicarte a eso, tienes que hablar, tienes que salir, tienes que acompañar y tienes que sentirte orgullosa de ese crecimiento y contarlo. Es verdad que a las mujeres no nos gusta contar los logros, pero ser rectora me ha fascinado, además de la universidad donde yo estudié. Y te subes a un taxi y te dicen, ah, de esa universidad, ¿no? Es una cosa loca. Entonces sí me enorgullece, pero me enorgullece también haber dejado el puesto y sentirme tan feliz como cuando era rectora y tan lograda como cuando era rectora. Entonces, el no aferrarse al poder, sino al servicio, a la función, creo que es algo que he conseguido a través de la carrera y que seguro más joven no lo hubiera entendido así. Y lo tercero que creo que me enorgullezco un montón es ahora salir a hablar en redes, estar en un TikTok o en un podcast, son cosas que muchas personas de mi generación me miran como diciendo, ¿cómo haces eso? Y lo haces bien, he visto. Me Sí, gusta, sí. porque creo que hay que hablar y comunicar un montón. Y ahora, por ejemplo, me estoy dedicando a meterme a asociaciones, grupos de mujeres, porque creo que mi rol
es ahora empujar, facilitar, y hay un momento en la vida, yo tengo 61 años, y a los 61 años me he dado cuenta que yo no voy a ser más la protagonista de nada. Voy a ser la que impulse, la que empuje, la que articule, y así me siento feliz. Y eso para mí es un logro también, porque es saber soltar y no marearte con algunas cosas con las que muchas personas se marean. Y eso para mí, eso sí me da mucho orgullo porque creo que es parte de haber madurado y trabajado esa madurez como profesional, ¿no? Súper bacán. Yo creo que para mí un logro es como, hay como una mirada que es la de tener este emprendimiento social que sigue vivo, que es algo bien complejo y sobre todo con estos años que han sido complejos para los temas de diversidad, inclusión, etcétera, y que empezó en un momento donde no necesariamente se hablaban de estos temas. ¿Cuándo empezó a cuáles? En el 2014. Esto fue antes de Ni Una Menos, de Me Too, y que hoy por hoy hay como un equipo, varios países, y que, digamos, un segundo logro es tener una relación con una socia y diría con un equipo, pero súper vulnerable. Yo creo mucho en un liderazgo bajo el cuidado y también en ser vulnerable con tu equipo, que es algo que esta mirada de un líder que lo sabe todo, o que, pucha, yo en verdad no lo sé todo. O sea, hay un montón de cosas que no sé y que me encanta aprender de mi equipo. Em, y que creo que ese también es algo que me hace sentir como orgullosa, de decir, bueno, y poder ser vulnerable con tu equipo es una forma como de que también el equipo se sienta cómodo en el espacio de trabajo. Em, y, y eso ha hecho que también tenga gente que está, no sé, hay gente en el equipo que joven, pero que está, no sé, 5 o 6 años en la cuales. Em, y una tercera cosa que al comienzo me costó un montón y que creo que sí tiene que ver una parte con maternidad, pero es soltar. Que, que también no sé, para crecer en una organización, entrar a nuevos países o incluso para tener mejor calidad de vida. A mí me dio esa perspectiva un montón la pandemia. Em, y también, no sé, las cosas que me tocaron cuando llegó la maternidad, que fue, primero, hay a veces una ilusión de control, incluso la ansiedad te da eso, ¿no? A mí me encanta la película Intensamente y el personaje de la ansiedad, ¿no? ¿Han visto la película? Sí. Sí, es muy Porque buena. además este personaje dice, bueno, vamos a imaginar los peores escenarios. Y es lo que pasa cuando tienes ansiedad, que dices, pucha, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y en verdad a veces tenemos esta ilusión de control, pero hay tantas cosas que no podemos controlar. Y yo en un momento tenía un montón de ansiedad. Y, y algo que me ha ayudado un montón es saber que hay un equipo. Y he empezado a soltar muchas cosas con mi equipo, confiar en el equipo y además entender que es una organización, ¿no? No soy yo, es toda una organización. Y eso permite que la organización trascienda. Entonces, ese soltar aplica para la empresa y aplica, yo creo, también para para los hijos, ¿no? Em, entonces, eso es otra cosa de la cual me siento como muy orgullosa. Y creo que también me permite crecer profesionalmente. Haber tomado nuevos retos profesionales. En el 2000, cuando mi hija tenía 6 meses, estábamos viviendo en México y yo tenía en ese momento,
no sé, 33, y me invitaron a formar parte de un directorio de una organización que no tenía nada que ver con lo que hago en Adecuales. Y yo pensé como, ¿por qué me están invitando, no? Em, y les pregunté además, un poco como lo que te escuchaba, y me dijeron, bueno, queremos una perspectiva de una persona que sabe temas de impacto social, y dije, bueno, voy a tomar este reto, y creo que puedo aportar esta mirada a estos otros temas y soltar otras cosas. em, en parte porque tengo un equipo en Adecuales y también en mi casa, ¿no? Y eso parte sin duda de, creo yo, porque vengo de un espacio donde hay un equipo y eso es clave, soltar, confiar y, y eso. Como dices, afecta creo que todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? A veces, si queremos controlar mucho, son como los vasos de agua que tenemos ahorita al frente, ¿no? Como que vamos llenando el vaso, más cosas, y es imposible. Y yo sí creo mucho en que si uno deja ir cosas, es automático que otras cosas van a llegar, ¿no? Pero tienes que dejar ir. Eh, ahora que conocemos un poquito más sobre las cosas que han logrado, quiero conocerlas como más hacia sus inicios, ¿no? Creo que nuestra crianza, de donde venimos, ya mencionaron un poco un poco sobre como que sus momentos más jóvenes, quizás queriendo ser profesora, en tu caso ver a tu mamá enviudar, em, pero sí me gustaría que nos cuenten un poquito sobre eso, la crianza, y también cómo creen que eso impactó y las formó hoy en las personas que son, ¿no? ¿Qué hitos de cuando eran pequeñas, quizás universitarias, hicieron que digan, quiero dedicar mi vida a esto? Bueno, para mí un hito sin duda fue lo que, digamos, que mi papá haya muerto cuando yo era tan joven. Creo que eso me dio un montón como de... O sea, sí fue como algo muy duro, muy joven. Y creo que fue un impacto para toda la familia. Yo tuve como muchas mamás en mi familia. Y, digamos, mi mamá se puso a trabajar muy duro. Y de alguna forma en mi casa todas hacíamos de todo. Y también eso me dio también mucha independencia. Yo creo que eso me hizo crecer más rápido. Em, y si bien yo creo que vengo de un espacio que de alguna forma ha tenido mucho privilegio en algunas cosas, también vivíamos ajustados, ¿no? Entonces yo trabajé desde muy joven y eso me dio un montón de herramientas para el trabajo y mucha disciplina. Em, Eso creo que es algo que me ha ayudado mucho. Por otro lado, otra cosa que me pasó es que eh, yo, digamos, vine de un espacio donde también fui, digamos, a un colegio de mujeres tradicional, católico, donde yo cuestionaba muchas cosas. Yo siempre cuestioné. Un poco yo creo que fui la cuarta y no sé, con las primeras a veces hay más reglas, ¿no? Y yo tenía más libertad para cuestionar las cosas y fui como más rebelde en ese sentido. Y claro, había cosas que no, no me parecía que estuvieran bien, ¿no? Y veía sobre todo estas limitaciones a las mujeres, ¿no? Como desde tantas reglas, desde detalles, yo me acuerdo el horario que tenía mi hermano y el horario que teníamos nosotras las mujeres, cosas así, que hemos visto en el día a día tanto. Em, y cuando elijo la carrera, decidí estudiar periodismo, un poco como buscando encontrar nuevas realidades, encontrar cómo contar historias, pero luego ya cuando empiezo a ejercer el periodismo me doy cuenta que en verdad lo que a mí me interesaba era, más que contar historias, que creo que es sumamente interesante, era hacer cosas, generar cambios, como esta cosa de, del impacto, ¿no? Del impacto social. Y en mis veintes, ya terminando la universidad, yo no sabía qué quería hacer, pero
lo que sabía era que quería trabajar en algo que traiga impacto. Y empecé en ese camino, ¿no? De esa búsqueda. Trabajé en una organización que hacía voluntariado, luego, y en ese camino fue que empiezo como a descubrirlo. Pero creo que sin duda la experiencia de mi familia y de esta indignación y de quizás esta rabia que a veces sentía con la injusticia sí me llevó a formar a Equales. Y creo que eso me ha movilizado siempre. Qué curioso. Yo encuentro muchos paralelos, siendo la vida totalmente distinta, porque yo, a ver, yo he sido criada, papá, mamá, 4 hermanos, yo la segunda, una vida también con seguramente muchos más privilegios que la mayoría, pero una familia bonita, contenida, mis papás se querían un montón, eran dedicados, o sea, sentía yo mucha protección, pero a la vez era como yo me sentía en un rol clave en mi familia. Es curioso, yo me lo autoimpuse, que era cuidar de mis hermanos, porque el mayor era hombre, luego venía yo, hombre otra vez, mujer otra vez, pero eso yo siempre pregunto qué número de hermana ha sido hermano, ¿no? Ah, porque es Porque es súper distinto. relevante. Yo he sido la típica hermana sándwich. La hermana sándwich no es ni la mayor a la que todo el mundo esperó con esa ilusión del primer hijo, ni la chiquita que hay que engreírla, y tampoco el tercero que sufría de asma y había que cuidarlo. Entonces yo decía, ¿y a mí? Yuju, Te ¿quién, miraban menos, quién claro. me cuida? Entonces dije, no, yo soy cuidadora también. Es como un rol autoimpuesto, siempre he cuidado de mi familia y siempre han volteado, incluso mis hermanos, o sea, ¿qué hacemos? Tú te encargas. Es la típica, yo he asumido ese rol siempre. Porque además eras la mujer, o sea, la La primera mujer mayor. mujer, claro, entonces Sí, es un y rol claro, la distinto. mamá también se apoya un poco en la mujer mayor, ¿no? Sí. Con los más chiquitos. Entonces, siempre he cargado con esa ocupación indirecta y también una familia, en mi época mucho más que en la tuya y la tuya, con padres más machistas, con una concepción diferente. Mi papá era machista. Me ha enseñado eso, pero me ha enseñado todo lo contrario también, porque mi papá era de lo que tú dices, eso que dices del horario, ¿no? Tu hermano sí, tú no. Esto sí, tú no. Entonces he aprendido a rebelarme por eso. Siempre pensé, esto no está como debería ser en el mundo, vamos a cambiarlo. Esa injusticia de por qué a veces los hombres tienen unos privilegios que las mujeres no tienen, el recoger la mesa. Mira, más grave, ¿ah? Se para la hermana, no se para el hermano a recoger la mesa. Cosas así, muy fuertes y chiquititas, donde ellos no se daban cuenta, los papás, porque fueron criados así, pero yo sí tomaba nota, creo, indirectamente tenía una libretita de esto, no, esto tampoco, esto tampoco. Y claro, siempre tuve la concepción de que eso había que cambiarlo, ¿no? ¿Alguna vez dijiste algo a tus papás o era Todo más el algo, tiempo. ya, o sea, sí Yo eras vocal? chillaba todo el tiempo, papá, mira, es un detalle, yo le decía, papá, ¿por qué Gabriel es tu engreído? Hijita, no es mi engreído, era súper su engreído, ¿ah? Mis hermanos cuando me escuchan se van a reír porque todos lo sabemos. Él tenía 5 álbumes, yo tenía 3, el tercero Él es tenía el mayor, 2, el sí, primero, y la última tenía 1. Y de me decía, fotos. sí, el volumen de las fotos ya lo decía todo. Ay, la típica del álbum de fotos. Claro, Sí, eso en mi casa ese es pasaba. con eso puedes diagnosticar bien. Bueno, yo no tenía álbum. ¿Tú no Yo era tienes la álbum? cuarta. Es que la Y la última no quinta le llega el tampoco. álbum. Y claro, mi mamá no tenía ni tiempo para hacer álbum. Yo ya ni la culpo. Pero sí, continúa. Y bueno, mi papá me decía, hijita, tú eres mi engreída, pero en secreto. Y yo le decía, pero ¿por qué en secreto? Tú en secreto. Y yo al principio me la creía, ¿no? Que yo No, es era, eso a todos probablemente en sí, secreto, ¿no? pero porque tenía pues fascinación por el mayor, ¿no? Pero por otro lado, mi papá también, así como tenía eso que me reveló y hizo que luego yo me metiera mucho en estos temas, que al final es lo que digo, cuando sueltas y a veces no atiendes cosas, estás fortaleciendo a la otra persona, Claro. aunque tú no lo pienses. Y la otra cosa es que él era súper cuidadoso con la honestidad, con ser buena persona, muy estricto con eso. Y en mi familia eso es como algo que no hay una línea clara que nunca se cruza. Y yo agradezco un montón eso, porque creo que es parte de lo que me ha formado
Y uno no puede enseñarle a chicos a tener ética y comportarse de una manera cuando Claro. no lo practica, ¿no? En la casa, sí. Entonces sí, yo creo que la casa me ha formado un montón. Mi papá estricto, súper inteligente, el estudio, mi mamá cariñosa, complemento buenísimo también. eh, pero entre la rebeldía y la inspiración se ha movido mi vida infantil y creo que la mezcla ha sido potente. Yo he tratado de reflejar eso en mi familia también, ¿no? Es lo caso porque esos sesgos inconscientes de los papás en verdad marcan un montón. Ahorita que estaban contando los horarios y todo eso me acordé. Yo tengo hermanos que les llevo 10 y 14 años. Y somos dos mujeres, un hombre. El último es el hombre. Y mi hermana y yo le hemos hecho un bullying a mi papá porque cuando yo conseguí mi primer trabajo graduándome, mi papá dijo, qué bien, tómalo, como que, y empieza como que construyendo tu carrera. Mi hermana se gradúa 10 años después. También recibe su primera oferta. Mi papá, tómala, como que construye tu carrera, empieza desde abajo, etc. Mi hermano se gradúa. Se gradúa y mi papá recibe su primera oferta. No, 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 tienes que negociar. Algo más. Tienes que esperar a otra cosa. O sea, lo coacheaba y mi hermana y yo miramos a mi papá y decíamos, pero a nosotros nos decía que casi que agarremos lo que podíamos. Y mi papá no es machista, o sea, es más bien como que lo opuesto, pero es Claro. tan inconsciente como a veces uno puede tratar distinto a los hijos por el Total. género. Y sí, Por eso es sí, que no hay sí. que preocuparse mucho, porque uno Sí, quiere ser la madre perfecta, pero Claro, imposible. y hay yo me he cosas, comprado esto de Sí, que en la imperfección hay sí, aprendizaje y a veces más grande que en la perfección. de acuerdo. Y otra totalmente. cosa también que pasaba en mi familia, y no sé si les pasaba, es que también éramos tantos y en el tiempo pasaba más, y es que había un montón de debate en la mesa. Porque además de más grandes, luego venían, no sé, los enamorados, y éramos 10 personas en la mesa conversando, debatiendo, y había discusiones muy ricas, cosa que luego también me ha servido para la vida, ¿no? Y esto también es muy chévere, porque son cosas que me acuerdo con mucho cariño de mi juventud, digamos, y, y ahí sí había como mucha horizontalidad. Eso siempre ha pasado cuando era como en mi familia, había mucha horizontalidad en un montón de cosas. Este, y luego no necesariamente veía esos patrones en otros En ámbitos, otras ¿no? familias, sí, sí, Claro, Es una sí. suerte tener una familia grande, sí. Yo siempre digo como que a ¿no? veces hablamos de privilegios, o sea, pensando principalmente en lo económico, pero creo que también o sea, quién es ese entorno familiar es un mega privilegio también. Tener Sí. papás que te empujan o donde hay discusión en la mesa. Sí, creo que nos impacta a todas. Em, ambas, bueno, en el caso tuyo, Andrea, tú has dedicado ya 12 años de tu vida a yo no lo llamaría emprendimiento, yo creo que ya es una Sí, empresa es una social, empresa, es una sí. empresa social, 12 años a cuales operan en varios países, que está dedicado justamente a diversidad e inclusión. Y Elsa, en tu caso, tu carrera ha sido más dentro de la universidad, pero te has comprado un montón de iniciativas, probablemente también discusiones en torno a la diversidad e inclusión. Entonces, me gustaría que un poco nos cuenten por qué. O sea, por qué en tu caso, Andrea, has dedicado 12 años de tu vida a esto y Elsa, en tu caso, que nadie te lo pidió, ¿no? Como que no era parte probablemente de tu descripción de puesto, pero dijiste, yo voy a priorizar estos temas. No sé si, Elsa, quieres arrancar. Sí, a ver, cuando tú formas chicas y chicos, pero cuando ves a las chicas que estás formando, tienes la responsabilidad, nace automáticamente. No puedes no trabajar por ese futuro que merecen las chicas. No puedes tampoco decepcionarlas en ese sentido. Entonces hay una autopresión, pero que viene de los propias jóvenes, que son cientos de jóvenes que pasan por tu salón en más de 30 años y tú ves todo lo que viven y quieres cambiar muchas cosas de las que ves, ¿no? Entonces eso me ha movilizado a mí siempre y obviamente como buenas madres nos moviliza el futuro para nuestros hijos, eso por descontado. Em, pero llegó un momento en que yo ya dejé un poco lo operativo y empecé a desarrollar mi carrera en general
desde el punto de vista de cómo mis relaciones con distintos tipos de personas pueden enriquecer el proyecto de la universidad y mi propia función. Y ahí es que, por ejemplo, entro a la Cámara de Comercio de España, con quien hemos hecho el programa de liderazgo para empoderar mujeres ejecutivas, que es un programa precioso, porque llegué al directorio y Xavier Urios, que es el gerente general, me dijo, creemos un comité sobre temas de mujer y creamos Iguales. Y ahí conocí a Andrea, a Equales fue una de las organizaciones que entró. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Uy, ¿hace cuánto, André? Nos podemos Será, guiar por la creación de sí, Equales. debe ser ¿10 años? 10 años, como 10 un par de años. años después de que empezó de cuáles, Sí, o 11 sí, quizás. sí, como 10. Sí, 10. Y ese comité estaba formado por empresas que querían trabajar el tema. Al principio eran bien poquitas, ahora son un montón y el comité vuela solo y tenía como varias patas, ¿no? Que tenía que ver con cómo concebíamos lo que teníamos que hacer, que era sensibilizar, educar, comunicar y también actuar, ¿no? Y lo más lindo de esa experiencia es que no era generoso el espacio, cosa que en el Perú a veces no existe. Tú tienes tu proyecto y quieres que crezca, pero no eres generoso con otro que está teniendo tal vez atendiendo a lo mismo, pero estás compitiendo. Pero hay como unos celos ahí Sí, o de sea, ser el yo mejor, crezco, pero claro. si yo te doy mucha luz, tú de repente me Claro, claro. pasas, ¿no? No, eso era una plataforma y eso es un mérito de Xavier Urios, que él siempre lo decía, esta es una plataforma para que todo crezca porque creemos en lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso me pareció que enganchó muy bien con lo que a mí me parecía y con lo que hacíamos, ¿no? Ahí quiero solo contar algo porque no sé qué tan como consciente, o sea, este podcast en realidad está organizado con Pacífico Business School y con la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú. Y lo que es curioso es que al inicio yo dije, pero ¿cómo lo van a hacer conmigo si es que tenemos programas que compiten, ¿no? Como, no sé, como que literal en Instagram ves los dos programas ahí. Y efectivamente cuando conversamos es como estas ganas de generar impacto van por encima de que a uno le va mejor o peor que el otro y más bien se trata del impacto, ¿no? Y no sabía la historia del comité, pero ahora entiendo por qué tienen esta mirada Porque tan... no hay problema en Sí, eso. como no hay problema, como que ya hagámoslo Sí. juntos. Y curiosamente, mira, yo hablé con la directora de PBS, de Pacifico Business School, que es Juliana, y se lo comenté, y ella no tenía por qué tener esta mística, porque Claro, ella tiene una escuela de negocios que tiene que crecer. exacto. Pero cuando le dije transparentemente, ojo, Colectivo 23 también tiene cursos que pueden ser parecidos a los nuestros, me dijo, sí, pero podríamos hacer más cosas Tal juntos. cual, sí. Y dije, Y qué hemos estado hablando bacán. ahí, sí. Sí, Claro. sí. Entonces, sí es una manera de mirar el tema que creo que es la La correcta. correcta, totalmente, sí. Sí, Sí, y es sí. bien importante, ¿no? Es bien importante que en el Perú cambiemos un poco ese chip y hagamos cosas juntos. Incluso con competidores muy directos en el plano comercial, ¿no? Totalmente. Mm. Cuando fuiste rectora, ¿empujaste también estos temas de diversidad e inclusión? O sea, ¿cómo fue Sí, tu...? alguna vez me callaron, de rectora, ¿ah? Porque yo tenía una vicerrectora que era mucho más activista. Yo siempre he promovido el tema, pero nunca me he sentido así activista. Incluso, por ejemplo, el lenguaje de género me cuesta, no me es fácil el tema, no lo tengo tan claro. ¿Te refieres al lenguaje El neutral? neutral. Ya, sí, No me lo llevo a comprar del todo, claro. pero yo trabajo por la mujer a 100%. Y esta vicerrectora no, era mucho más radical. Ella es la que me empujaba, hay que hacer una política, hay que hacer pautas, hay que hacer normas. Y yo, por supuesto, que le di todas las alas para que lo haga porque creí en eso. Pero alguna vez me tocó la puerta un profesor y me dijo, Elsa, no te conviene esto. Tal cual, ¿ah? No te conviene entrar en esto. Tú no eres feminista. Y yo me quedé y le dije, pero Además, no te conviene, ¿no? no, Como que como como si diciendo, fuera no te algo... vamos a ver igual. Sí, Fue un poco eso. Vas a perder puntos, en buena Claro, cuenta. es que sales de nuestro club, digamos. Sí, Claro. nosotros te tenemos en el club, pero si tú te metes por acá,
Pero le dije, vente, porque me lo escribió además, le dije, vente un día a conversar. Ya voy, y vino y hablamos 4 horas, y yo creo que salió un poco transformado. Y me dijo, bueno, tienes razón, de repente hay cosas que ajustar, pero sí tienes razón. Y yo desde ahí me puse a pensar que yo iba a dedicarme a crear puentes en este tema, Claro. porque a veces el problema es el antagonismo porque tú estás de ese lado, yo estoy de ese lado. Nadie está en un lado y el otro, todos queremos el bien general, pero faltan los puentes. Y yo este tema lo abordo desde los puentes, generar capacidades, convencer, incorporar en los proyectos. Es una manera de hacerlo donde vamos a crecer en aquello que es importante, que es que la mujer tenga oportunidades, que tenga derechos, que se respeten y que se sienta plena en su crecimiento. Para mí no hay otra forma de crecer. Entonces yo voy desde el puente y desde el acoger. Y por ahí creo que me ha funcionado muy bien, ¿no? Elsa, y la Pacífico también ha hecho libros, investigaciones sobre este Sí, tema. sí, claro. ¿Esto fue cuando tú fuiste rectora? No, no es mi mérito. No es mi mérito porque hay varias mujeres. En general, las mujeres en la Pacífico tienen esta onda. ¿Ah? Sí, 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 hay. sí. El tema es convencer a más hombres. Hay algunos, pero deberían ser muchos más también. Pero hay varias mujeres que investigan temas y hay mujeres muy fuertes. En la docencia y en el mundo intelectual, académico, las mujeres somos muy fuertes en convicciones. Entonces, no, lo encuentras adentro, ¿no? Justo estaba pensando eso, ¿no? Como quizás en el mundo más académico, universitario, hay más libertad, un poco más de Sí. libertad de ser más vocal. Y de decirte no me gusta y por Y, qué no te gusta, exacto, y no eso hay tantas es consecuencias, normal ¿no? Es eso. normal. Es que el debate bien en la academia se da, ¿no? O Sí, sea, tiene Exacto. que Es darse. se la tiene base que de la dar, academia, claro. sí, tal Sí, cual. Sí. Ahora, el mundo empresarial es totalmente distinto, sí. ¿no? Y a cuál es como que más bien se mueve más en el mundo empresarial. Sé que conozco que hay un montón de gerentes generales, altas gerencias, que les cuesta mucho tocar estos temas porque justamente, como te dijo el profesor, no te conviene, Te saco del ¿no? club. No te conviene. Y creo que, me imagino, Andrea, más bien has tenido que enfrentar tanto empresas que ya se han comprado oye, esto es importante, y también empresas que has tenido que convencer, e incluso empresas que no has convencido. No sé si nos quieres compartir un poco sobre cómo ha sido ese proceso y por qué crees que en el mundo empresarial hay tanto tabú, especialmente hoy, sobre este tema de diversidad e inclusión. O sea, creo mucho en lo que dijo Elsa de construir puentes, ¿no? Porque a veces hay como preconcepciones con ciertas ideas donde quizás las personas no saben de qué estamos hablando y es cuestión de escuchar, que creo que cada vez es más difícil de escuchar. Em, Cuando empezamos a Equales, la verdad, primero casi no se hablaba de este tema desde el punto de vista de la empresa como de implementación de políticas. Si bien ya existía, probablemente en la Pacífico ya existía, los estudios de la Pacífico ya estaban, de hecho Sí. nosotros lo hemos usado un montón como argumento de convencimiento. Em, pero algo que nos ayudó un montón fue crear como herramientas para el lenguaje empresarial. Porque en verdad lo que estábamos haciendo es usar como algo muy de las ciencias sociales en modo empresarial, que era hablar, claro, de igualdad de género para la empresa. Y sí, la herramienta de crear el ranking par como ayudó a que el mundo empresarial entienda de qué estábamos hablando, que era, mídete en esto, mira este checklist de qué cosas puedes hacer y primero ayuda a entender y después los hacemos competir, que es lo Claro. que le gusta al mundo Eso te iba a empresarial. decir, es eso casi psicológico, ¿no? Porque esos rankings, todas las empresas queremos estar y queremos estar en los primeros 3, básicamente. Claro, yo siempre digo, en verdad, el ranking o sea, es importante, el Sí. puesto, etcétera, pero es un vehículo. Claro. Em, y de ahí vienen las conversaciones. Porque en verdad hemos tenido muchas conversaciones donde yo creo que hay gente que tiene capacidad de escucha, de conversación, de debate, donde dicen, mira, sí, creo que hay todavía un trabajo por hacer, efectivamente, vivimos en una sociedad machista, hay cosas para desaprender, donde todavía se puede
hacer algunos cambios en este proceso de selección o en temas como, por ejemplo, el acoso, existe acoso. Entonces, sí ha habido espacios donde quizás ha habido convencimiento. De hecho, hoy por hoy hemos medido como 2.500 empresas en 18 países. Wow. Wow. Sí. Em, y hay empresas que creo que lo han comprado. Si bien el año pasado ha sido un año bien complejo, em, y hay líderes que lo han comprado. Y bueno, tú también lo has visto, Elsa. Hay gente que quizás ha ido entendiendo esto, se ha convertido en aliados y aliadas, porque no necesariamente por ser hombre no vas a ser aliado y por ser mujer sí lo vas a hacer automáticamente, ¿no? Em, pero de por sí vivimos en una sociedad con un montón de estereotipos, y no solamente estereotipos de género. Vivimos en una sociedad súper machista, pero también súper racista. em, y es ahí donde tenemos que trabajar todo el tiempo, ¿no? Em, y esas son las conversaciones que seguimos teniendo y que no para. Hace un año, Trump se volvió presidente de Estados Unidos. O sea, exactamente enero 2024. Y para febrero, él ya empezó. Una de las primeras cosas que hizo, de muchas, es comenzar a, literal, votar a todo personal que tenía diversidad e inclusión en su título. Yo me acuerdo en esa época que muchas personas que yo veía que un poco se habían comprado, y de hecho sí hay que trabajar estos temas, automáticamente fue como, uff, ya por fin, ya no tengo que tocar esto porque ya la narrativa está cambiando, ¿no? Ahí me gustaría escucharlas, ¿no? Porque creo que estamos en un momento de la historia, siempre hay un péndulo, siempre vamos de un lado a otro. Creo que ahorita temas de inclusión se están cuestionando mucho. Se habla a veces de meritocracia como si no fuese, como si no pudiese convivir con inclusión, como si es una u otra, ¿no? Quiero escucharlos un poco cómo ven estos momentos y qué piensan de la importancia de seguir impulsando iniciativas de diversidad e inclusión, un poco en un mundo donde el péndulo sí se está cambiando, sí se está moviendo. Bueno, yo de hecho creo que es un momento difícil porque hay gente que cree en esto y se queda callada. Y se queda callada para no ser agredida, ¿no? Porque ahora el mundo es un mundo de etiquetas y de Sí, estereotipos y hay etiquetas que no quieres que te pongan, entonces te callas. Em, yo creo que hay que seguir sensibilizando, educando y si hay palabras que generan conflicto, hay que quitarlas y hay que hablar de lo mismo sin definirlas porque hay espacios donde te encuentras y una vez que te encuentras, no es necesario ganar esa batalla. No tienes que decir, yo te estaba hablando de eso y ahora te lo compraste. claro, No es necesario. claro. Lo importante ahí es avanzar y hay temas universales en los que no vamos a discutir, como las oportunidades para todas las jóvenes y los jóvenes, eh, el romper ciertos prejuicios, el acabar con malas prácticas, el cuidar que no haya violencia. ¿Quién no compra eso? Entonces hay que desmitificar y si es necesario quitar las etiquetas, yo creo que hay que quitarlas justamente para generar ese espacio común donde ahí sí nos encontramos y ahí sí construimos. No es necesario callar, puedes hablar en otros términos y seguir hablando de lo mismo, ¿no? Pero sí es un momento difícil y sí requiere valentía de las mujeres y los hombres que lo defienden, pero vale la pena. Y creo que no es momento de detenerse ni dejarse guiar por el péndulo, porque coincido 100%, esto es un péndulo. Sino es momento de ser inteligente y de abordar los temas en el espacio, por más pequeñito que sea, en donde hay intersección entre aquello que tú quieres y crees y lo que yo quiero y creo, ¿no? Es inteligencia lo que se necesita. Y en el fondo yo creo en el ser humano, creo en su bondad y creo en los valores que compartimos y esto es parte de esos valores. Entonces, me parece que solo hay que seguir desde una mirada un poco más pensada para tener impacto, ¿no? El año pasado hicimos un evento donde invitamos a un speaker que venía a
que había hecho un libro era un speaker, Siri Chilasi, de la Universidad de Harvard, que presentó un gráfico bien interesante que hablaba de las personas que estaban como totalmente convencidas y los detractores. Y las personas que estaban al medio. Y era un gráfico como así, ¿no? Y solemos pensar que quienes son detractores es un grupo gigante, em, sobre todo también por el efecto que generan las redes, que además las redes son complejas, ¿no? Porque no permite tener un debate profundo. Em, y es difícil llegar a tus detractores, pero hay un grupo al centro al cual puedes llegar. Yo creo que ese es un momento importante de escucha, donde hay que continuar, pero donde hay que escuchar mucho, donde hay que quizás corregir lo que, lo que quizás de alguna forma o no se ha comunicado correctamente o comunicar más, pero creo que hay que continuar, sobre todo en un país con tantas brechas, porque cuando pensamos en estos temas, pensamos en mujeres, pero no es solo mujeres. Y además son mujeres en toda su diversidad. Tal cual. Y es un montón de grupos. La comunidad LGBT son personas con discapacidad, son personas adultas mayores que todavía tienen la capacidad de trabajar. O sea, estamos hablando de un montón de variables. Y hay un montón de cosas por hacer en un país como el nuestro que tiene todavía un montón de brechas. Entonces, lo que sí estamos viendo en las empresas que siguen trabajando este tema es que siguen trabajando el tema, em, están escuchando, implementando las políticas que se puedan implementar. em, y creo que si bien estamos viendo que el mundo está cambiando un montón y que, claro, da miedo. Quienes trabajamos en esto, y a mí me pasa, yo digo, primero, claro, son años trabajando en esto y vemos esto y yo te digo, a mí me da pena, Claro. porque digo, bueno, ¿qué está pasando, no? Pero creo que también es un proceso para seguir, entender, escuchar también incluso algunos detractores y ver por qué, qué ha Claro. generado esto, qué cosa quizás de dónde viene. Hay una parte que quizás se entiende, otra que no, no lo sé. Eh, pero creo que cuando hay convicción y cuando en una empresa está atado a sus valores, hay que seguir. Porque al Claro. final estamos hablando de respeto, estamos hablando de no discriminación. eh, y además muchas empresas atienden realmente a un público súper diverso. Entonces, cortar eso no va como ir de la mano con el público diverso al cual atiendes. Total. Y hay otra cosa que tiene que ver con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen una mentalidad totalmente distinta. O sea, esto no es ni para debatir, es evidente que hay que trabajar por esto. Entonces yo creo que las empresas tienen que tomar conciencia de que esos son los jóvenes que van a ser empleados por ellas y que sus modelos tienen que acogerlos. Yo cuando doy clases y toco estos temas, miran como los chicos miran como diciendo, ¿por qué hay debate sobre esto? ¿Por qué esto se tiene que discutir? Es evidente, está como muy metido en ello, ¿no? Son una generación que ha crecido con el tema medioambiental desde chiquititos, que trabajan valores con la comunidad, tienen otra forma de pensar y las empresas tienen que ser conscientes de que esa generación también tiene que buscar su equilibrio, trabajo, familia, tienen cosas muy claras, no negociables. A mí me sorprenden, sobre todo mi hija. Ella tiene unas cosas muy no negociables que ya quisiera yo haber tenido esa claridad tan chica, ¿no? Esos son los jóvenes que en pocos años van a liderar. Yo creo que uno de los temas de por qué me encanta la docencia es porque la esperanza la siento ahí, ¿no? En esas En generaciones esa más generación chicas. recién Ya empezando. los de mi generación, ya es muy difícil cambiarles la mentalidad. Hay que tolerar, escuchar, como dices tú, y tratar de convencer, pero cambiando el lenguaje de la agresión por la convicción, ¿no?
pero los jóvenes vienen con otro chip, definitivamente. Y si las empresas no se adaptan, Claro. se van a quedar fuera como empleadores, ¿no? Yo creo que como muchas cosas que son debatibles entre comillas, ¿no? Y que pueden ser más polémicas, no es tanto el fondo, o sea, acabas de hablar de respeto, o sea, al final es eso, ¿no? Es respeto y creo que incluso pensando que vivimos en un país súper católico, súper religioso, o sea, estos temas de inclusión creo que es una base, un valor cristiano, ¿no? Muchas veces se traduce en el cómo, ¿no? Y que a veces que hayan etiquetas que incomoden o incluso señalando, ¿no? Es que esto está pasando porque tú estás haciendo eso, ¿no? Y eso hace que la gente comienza a generar como esta coraza de defensa que ha hecho cuando el péndulo comienza a moverse, digan, uy, ya no quiero. Eh, Ahorita Elsa estabas hablando de los jóvenes. Hay varios estudios que me preocupan, pero yo tengo una teoría que dice que los que tienen menos de 20 ha sido una de Sí. las generaciones, tú los has visto, las Sí. generaciones más conservadoras Los más chiquitos. que hemos visto en mucho tiempo. Son generaciones donde hacen encuestas a las chicas y dicen que quiero ser ama de casa. Quiero ser ama de casa, quiero que mi esposo trabaje, queremos regresar a como era antes, etc. Mi hipótesis, mi teoría... Y en los hombres también. Y los hombres quieren lo mismo. Quiero mi esposa trophy wife. ¿Tú los has visto, estos O sea, encuestas? lo que he visto también En los centennials. Sí. sí, Que son y en los los jóvenes menores. hombres, que también hay data que muestra mayor tasa de suicidios Tal en cual. jóvenes hombres, donde también hay como retos de rechazo ante los temas de inclusión de género, donde también hay que trabajar con los hombres, Tal cual. porque quizás, así como hay una comunicación para las mujeres, quizás también ahí hay una oportunidad de trabajar con los cómo chicos. trabajamos con los hombres. Hemos hablado un montón de estas familias monoparentales lideradas por mujeres, pero quizás estos hombres jóvenes en el mundo necesitan referentes masculinos Tal también. Pero te No, no, está... sí. No, tranqui. De hecho, no sé si me imagino que has escuchado a Scott Galloway con Sí. Él habla mucho, lo recomiendo un montón, él habla mucho sobre justamente cómo... Y él dice, está increíble lo que se ha hecho por las mujeres. O sea, vamos 2 décadas trabajando mucho sobre igualdad para mujeres, especialmente en el mundo corporativo, pero eso ha tenido un costo en los chicos jóvenes porque, claro, su contexto y su dinámica ha cambiado, ¿no? Entonces, no ha habido suficiente trabajo con los chicos jóvenes y eso genera que haya una brecha y efectivamente mayores tasas de suicidio. Los chicos hoy en día, hasta cosas muy como puntuales, ¿no? Tienen relaciones sexuales mucho mayor que antes. O sea, creo que la edad media en Estados Unidos era 16 años y ahora es como 21. Y claro, como que hasta eso es parte de tu juventud, ¿no? Como que conocer gente y todo eso. O incluso más soledad. Soledad en Tiene que general. ver probablemente por la ausencia, ¿no? Porque esa mujer que se libera y va al trabajo, también tienes que balancear esas dedicaciones y no siempre puedes hacerlo o no siempre eres consciente que tienes que hacerlo, ¿no? Y te vuelves más exigente Entonces, también, ¿no? claro, la Sí. ausencia de padre y madre en una familia genera en estos chicos pequeños, Sí. ahora que está generalizada esa presencia laboral, puede generar en ellos sentimientos, asociaciones a la soledad, Tal cual. y creo que hay que trabajar las formas de presencia otra vez. No es no trabajo, sí trabajo, esa dicotomía no debe existir, sino cómo trabajo, pero estoy donde tengo que estar cuando tengo que estar y cómo cuido la calidad de lo que hago. Claro. Hay que trabajarlo, porque evidentemente, mira, yo también percibí, por ejemplo, en España, que ahora los hombres están muy asustados. No pueden decir determinadas cosas porque ahí mismo los denuncian. Otra vez la radicalidad Sí. y no lleva soluciones, ¿no? Entonces no cual. se trata de ir de aquí a aquí, se trata de lograr esos balances y eso tiene que ver con tú como persona, cómo buscas tu balance, porque tampoco eres feliz desbalanceada, ¿no? Tal cual. Y creo que tiene que ver también con cómo escuchamos más a los hombres en este proceso y cómo se sienten los hombres en este proceso. Y eso es algo que todavía se puede trabajar. O sea, nosotros solo hemos visto en las empresas, ¿no? Con los
diferentes programas, proyectos, es cómo los hombres se sienten parte de y no como El problema. parte El el problema. problema. Y Sí. eso es súper importante, porque en realidad los hombres no son el problema es la sociedad, Sistema, es el sí. sistema, es como nos han criado. Y claro, eh, efectivamente, cuando vemos situaciones de violencia, de acoso, ocurre más que los hombres son quienes perpetúan el acoso, es cierto, pero hay que trabajarlo desde una mirada sistémica. Pero por eso el abordaje tiene que ir desde las diferentes ópticas. Creo que les dado en el clavo, André, que es que creo que mucha narrativa quizás a veces ha sido de acusar, ¿no? Y Exacto. cuando digo acusar es como que, como decir, tú eres el problema, ¿no? Esto es porque los hombres están actuando de tal manera, tal manera. Y yo lo veo con mi hermano de 22 años, que es el tal cual generación, no sé si Centennial, Alfa, ya no sé qué es, pero que es ese mega conservador que dice, estos son tonterías. De hecho, yo lo llevé di una charla de TEDx, la edición de mujeres. Él vive en Estados Unidos, o sea, hablamos en inglés entre los dos y me acuerdo que le dije, Diego, quiero que vayas a verme, no sé qué. Lo invité y me dijo, solo voy a ir a tu evento woke porque eres tú, porque si no, no quiero. Al final, él bailaba con el coro gay, estaba feliz, ¿no? Pero su rechazo, o sea, ni siquiera sabía de qué íbamos a hablar, de qué iba a hablar yo, pero era como que rechazó automáticamente el espacio. Fue como que no quiero estar en... ¿Por qué me tengo que sentar en un lugar donde me van a decir que soy un problema por 4 horas, ¿no? Y creo que le diste en el clavo y por eso es importante, como dices, o sea, encontrar las maneras de tener esas narrativas. Es que en cualquier dimensión de la vida, ahí donde tú no te sientes incluido, te Claro, conviertes en un detractor. tal Nos cual. pasa en el trabajo, ni siquiera en estos temas en general. Porque en un equipo a veces hay ciertas personas que están jugando en contra siempre o que tienen esa agresión pasiva, ¿no? Claro, Yo no participo, no molesto, pero no voy a mover un dedo. Y tiene mucho que ver con analizar como líder qué hace que esta persona incluso no dé su opinión en contra. claro. Y tiene mucho, creo yo, que ver con que no se sienten Incluyes una decisión. visibilizadas, su voz no está incluida. Este pequeño cambio a mí me ha pasado muchas veces que me ha funcionado en el sentido de decir, bueno, vamos a tratar de entender qué le pasa, un poco más de empatía y entendiéndolo, traerlo, ¿no? Es natural. Y creo que en el mundo hay un montón de temas en donde esto está pasando, no solo es un tema de género, Sí, es una incapacidad por escuchar, que es lo que tú decías, y por incorporar bien grande en todo orden de temas, ¿no? totalmente. Sí, Yo creo que una de las grandes capacidades que quienes van a tener mayor influencia a futuro va a ser la capacidad de escuchar. Mm. Porque hoy totalmente. todo el mundo puede opinar. Y encima puedes opinar medio a ciegas, en redes, ¿no? Como que puedes decir lo que quieras casi sin ningún tipo de ¿cómo se dice? Como de Filtro. castigo o lo que Ah, sí. sea, porque al final es texto que estás poniendo, ¿no? Solo quería comentar algo, Elsa, cuando, o sea, escuchándote los cachimbos y todo eso, hace, creo que fue 2 años, me invitó a una universidad para dar este taller de mujeres. Y me acuerdo que yo entré así súper como, esto me encanta hacer y me encanta ese taller y me lo sé de memoria y chicas jóvenes, qué bacán. Y lo dicté y te juro que me miraban como totalmente confundidas. Por ahí cuando hablamos de las tareas y la parte que las mujeres levantamos, o sea, como que, no sé, como que a veces nos cuesta tomar, no sé, posiciones de liderazgo, decir, yo quiero ser que la lidere el grupo, pero en verdad yo tenía un grupo de, no sé, 40 chicas que deben haber tenido 20 años que me miraban como diciendo, ¿qué le pasa a esta? Y luego me di cuenta que es porque quizás en el mundo universitario todavía no te das cuenta necesariamente Mm. esas brechas No lo vives. y un día empieza tu primer trabajo y es como que te golpeas contra una pared y dices, ¿en qué? Porque en la universidad te premian por preguntar más, te premian por ser más chancona, por estar como más involucrada en actividades, pero en el trabajo empieza que si preguntas mucho es como que, oye, no seas intensa, como que baja la mano, ¿no? Entonces, eh,
sí creo que los chicos jóvenes, no sé cuál es la manera o las chicas jóvenes, cómo prepararles para eso, porque en verdad a mí me pasó que como que me miraban como, ¿qué es Mm. esto? O sea, ¿qué estás hablando? Probablemente porque eran también las más chancones de su promoción y Es un no... entorno protegido, la Exacto, universidad. sí. Y bueno, hay realidades de universidades difíciles también, pero en general hay cierta protección porque están en un laboratorio de aprendizaje de la vida real, ¿no? Están en el mundo laboral donde van a vivir todavía, ¿no? Pero yo, por ejemplo, creo que uno de los temas en los que hay que trabajar mucho en general, con las generaciones jóvenes es la tolerancia al fracaso, ¿no? Es increíble cómo cuando te ha ido muy bien en el colegio, primeros puestos, universidad, buenas notas o no, incluso cuando no te va bien al principio en la universidad, hay una intolerancia al Mm, fracaso, es como valgo o no valgo, claro, binario. ¿no? Y no puede ser así. Entonces, eso hay que trabajarlo, la frustración hay que trabajarla, la capacidad de vivir en incertidumbre, hay que Claro. trabajarla. O sea, el mundo es mucho más complejo porque hay frustración, hay incertidumbre, hay injusticia. No todo está repartido como tendría que estar repartido, no tienes todas las oportunidades. Entonces, eso hay que entrenarlo. Y esas son las que antes se llamaban capacidades blandas, que ahora les dicen capacidades esenciales, que son ahora el centro de la formación de un Claro, profesional. Lo demás está en ChatGPT y lo claro, que el necesitas resto. ser adaptable, flexible, curioso. Pero la educación también tiene que evolucionar en ese sentido. ¿Crees que Y siempre ha sido así o estas últimas generaciones tienen mayor intolerancia hacia el fracaso? yo creo que tienen más intolerancia. Siento que tienen más intolerancia. No sé si los padres culpables por trabajar hemos protegido mucho. Probablemente sí, o sea, te protejo, te cuido, te doy todo, o sea, vives en tu burbuja, trato, incluso si no tengo recursos y si he sido esa madre monoparental, igual tratas de generar una burbujita ahí de que no viva como viví yo, que tenga más. ¿Pero tú crees eh, que es culpable por trabajar o es el tipo de crianza? no, creo que la culpa hace que se actúe de esa manera. Creo que tenemos que romper esas culpas. La culpa nos mueve un montón, un montón. Y puede desdibujar lo que podemos hacer, ¿no? Y siento que en los chicos la frustración, la intolerancia al fracaso, a la incertidumbre, los mueve mucho y los afecta. No pueden aprender, ni y muchas veces no pueden disfrutar de la etapa, ¿no? En la que viven, que es preciosa. Cuando uno lo ve después dice, yo quisiera estar ahí, ¿no? Sentado. Mm. Regresar, claro. Pero tiene que ver, siempre creo que hay una parte de la historia, del contexto que no se puede olvidar. ¿Quiénes fueron los padres que criaron a esos niños? Como en mi caso, como en tu caso, como en estos chicos. ¿Qué vivieron ellos? Entonces, ¿qué sesgos tienen? Hay mucho más trabajo de la psicología hoy que de los aspectos técnicos, ¿no? Hay algo que a mí me preocupa, que es que LLMs como ChatGPT, Gemini, etcétera, básicamente su modelo es generar mayor enganche posible para que tú los uses más, ¿no? Porque además ellos facturan por tokens, usos de data, etcétera. No sé si las dos me imagino que han usado ChatGPT en algún momento. Creo que ChatGPT es el que mejor lo hace. Cuando tú le pides algo, la manera que te responde es de manera muy positiva. Mm. Entonces, por ejemplo, nos estoy mandando un correo y como mi segundo idioma es castellano, siempre mando a que me corrige el syntax, todo eso, entonces lo mando. Siempre me dice, Cristina, Qué buen trabajo. qué buen trabajo, Claro, te solamente te felicita. falta, te felicita y todo eso. Y de hecho, hablando con una psicóloga una vez, yo le dije, oye, ¿has visto que el mayor uso de ChatGPT fuera de uso corporativo es para salud mental? Y me dijo, Cristina, eso es súper peligroso. Todos los psicólogos lo estamos hablando. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque estos LLMs están entrenados a que el chico esté ahí enganchado. Entonces, cuando el chico viene y dice, oye, le mentí a mi mamá y esto y el otro, no le va a dar una cachetada que a veces necesitas que alguien te Sí, diga, claro, te ¿qué estás cuadre. haciendo? Te Sí, de acuerdo. cuadre. Es que Si no te dice necesitas límites. límites. Es que Sí. los límites, Sí, o sea, yo tengo una hija de casi 5 y de 2 y medio. A esa edad, lo que más necesita un niño es límite, porque el límite es seguridad. claro.
es seguridad. Un límite es seguridad. Obviamente un límite es sano, de una forma adecuada, pero los límites son una forma de seguridad. Entonces lo que tú estás diciendo tiene que ver con eso, que Tal cual. es como, sí, y creo que, y además no todo en la vida te lo dicen bonito. Exacto. O sea, porque, y además no todo lo que pasa en la vida es bonito, que eso es también otra cosa. Em, en verdad, en la vida nos pasan cosas feas a veces. Y Bueno, no y lo, los estudios de felicidad hablan de la sensación de bienestar tiene mucho que ver con la comparación que tú haces de tus momentos de mucho placer y de gozo y aquellos de dolor. Y tú valoras ese gozo porque tienes el el contraste del contraste, dolor. claro, Cuando tú no tienes ese contraste, Claro. no sientes el mismo bienestar porque no o valoras sea, disfrutas menos. lo que ahora puedes comparar, ¿no? Y Ah, por eso el agradecimiento tiene que ver, que se habla mucho en estos temas, tiene que ver con haber conocido lo otro. Otra vez, tienes que tener ambos tipos de emociones y de vivencias para que tú forjes algo con mejor perspectiva. Es lo mismo en realidad, ¿no? Sí, ahora, vinculado a lo que decías hace un rato de la frustración, leí estos estudios que decían que cuando los jóvenes, pero sobre todo mujeres, están expuestas a deportes competitivos, lidian mejor con la frustración, ¿no? Sí. Y con la competitividad también. porque estás acostumbrada a perder. Estás acostumbrada Y a perder. aprendes a Y perder. trabajas Sí. disciplina, Sí. Claro, que es Sí, cómo te sí. regulas ante las dificultades, sí. ¿no? Bueno, Cómo forjas un carácter que te permite afrontar eso. sí. Aprovechando este tema, porque creo que a veces es fácil hablar de Sí. perder, fracaso, frustración, pero es difícil contar nosotras mismas en qué momentos nos hemos sentido así. Así que quiero aprovechar a preguntarles, ¿cuándo se han sentido más o dolidas o frustradas, que sienten que ha ayudado justamente ese otro péndulo de poder apreciar la felicidad de las cosas buenas? O sea, ¿cuáles son aquellas cosas que las marcaron así fuertemente? Has hablado de cuando falleció tu papá, pero no sé si ha habido otros momentos. Pucha, sí. Bueno, a mí me costó un montón ser mamá. Me tomó como 5 años. Tuve una pérdida eh, y hice como muchos intentos. em, y sí, me hice inseminación, Y la verdad es que fue súper duro para mí porque sentía que tenía un cuerpo infértil. Entonces fue como muy doloroso. Me sentía muy frustrada, como Como fallada. muy fallada. Y además Y, esto al inicio de cuáles, ¿no? Porque y si tu esto es hija tiene 5 años, mientras hacía de cuáles y claro. mientras estaba como... Y claro, yo además, esto lo empecé a hablar en terapia y con mi equipo. Mi equipo sabía que yo estaba en este proceso. Eso fue muy lindo porque mi equipo me acompañó. Em, y además con ciertas personas cercanas, ¿sabes? Contigo lo he hablado. Sí, sí, sí. Em, y la verdad es que para mí fue un proceso muy bonito. Primero, entender que vivir eso no hace que mi cuerpo sea malo, sino que simplemente tenía endometriosis, algo que además me fui dando cuenta que demasiadas mujeres tienen endometriosis. Y luego descubrí que tenía trombofilia, entonces me tuve que luego además inyectar todos los días un anticoagulante en mis 2 embarazos. Wow. Todos los días me inyectaba. Que además, Por 9 algunas meses, o sea, el embarazo completo. por 10 meses, porque además hay los 2 embarazos. Y hay muchas mujeres que tienen trombofilia. Em, Eso para mí fue como algo muy duro y doloroso para mí, para mí y para mi esposo. O sea, fue una experiencia, pero personalmente yo al inicio lo viví como quizás con mucha culpa, pero también fue un proceso donde aprendí demasiado de mí y que también me ha dado muchas herramientas, ¿saben? Y mucho aprendizaje interior. Ujú. Eso también ha sido maravilloso y lo agradezco y lo cuento además.
porque un montón de mujeres vivimos ese tipo de... Y no se habla, no se y no cuenta. se habla. Sí, Entonces creo que también eso es súper... Tantas cosas que las mujeres escondemos. tal Sí, cual. por eso el código libre, ¿no? Sí, por eso el Claro, código libre. De claro. hecho, hace unos capítulos atrás, dos de las entrevistadas, no digo sus nombres para que no se, para que si no lo han visto, lo encuentren, justamente hablaron de que ambas tuvieron que salir embarazadas por in vitro. Yo también pasé por casi 6 meses de pruebas, todas fallidas de in vitro, ¿no? Entonces, y es lo caso porque efectivamente, como dices, cuando lo empiezas a contar, te encuentras con una cantidad de mujeres, quizás no todas pasaron por in vitro, pero pasaron por pérdidas, pasaron por problemas de salir embarazadas. Hay mucha estadística, cada vez somos mamás más viejas, a partir de los 35 años es un embarazo geriátrico, entonces imagínense, entonces, pero efectivamente no se comparte. Y creo que sí es una etapa que te forma mucho, porque es duro, ¿no? No es como el trabajo que al final lo arreglas. O sea, Sobre todo es cuando tu estás cuerpo, acostumbrada a que sí. en todo aquello en lo que te esfuerzas Sale terminas bien. siendo buena. Sí. Y No sé si te acá pasó eso a ti, pero a mí me pasó tal cual. Todo el siempre me ha control no salido, es pero tal. entonces no. Claro, o sea, era como, fue duro, fue, a ver, no sé si todo lo que me enfrento es bueno, porque me costó un montón adecuales. O sea, Claro. para nosotros adecuales vender el primer servicio creo que nos tomó año y medio. Pero sí me pasó que fue muy doloroso. Y claro, me pasó que en un momento con la pérdida, por ejemplo, yo decía, no sé si voy a tener las fuerzas para trabajar. Y tener una pérdida es algo que es complejo porque como no tuviste el bebé, entonces, ¿no? Como que es un dolor extraño. Eh, pero yo lo hablé con mucha gente que había pasado por esto también y, y lo sigo hablando con mucha gente que pasa por esto. Y bueno, al final tuve mis hijas por in vitro y también creo que idealicé un montón la maternidad, que esa es otra cosa que también pasa, ¿no? Pero bueno, esa experiencia Está para un poco mí, más hablada que esto. esa está un poco más hablada. Sí, pero también creo que en nuestra generación se está empezando a hablar un poco más. Sí. Yo con mis amigas yo lo he hablado un montón y con gente incluso en Equales, dentro de la comunidad de Equales, es como una red que tenemos de empresas. Hemos hablado esto, de empresas que además están empezando a dar el beneficio de acompañamiento ante Eso temas me de encanta. fertilidad asistida, Eso Buenísimo. me que es encanta. muy chévere también eso. Sí. Elsa, en tu caso, ¿qué eventos han A marcado tu ver, vida? mira, nunca he hablado de este tema, ni he escuchado, ni he estado en espacios donde se ha hablado, ¿ah? Entonces creo que vale un montón la pena hablarlo. Mucho más cerca del hoy que del pasado. Yo me divorcié, no voy a hablar del divorcio, porque mi divorcio fue un divorcio tranquilo, como yo quería que sea. Mis hijos y mi ex esposo y yo lo manejamos bien. No fue ese momento, sino de lo que creo que puedo hablar es de lo que significa ser una mujer sola. Y ese tema, no sé si pasa en la generación de ustedes, pero en la mía es tabú. ¿Qué significa ser una mujer sola sin pareja? Ya olvídate de quién fue tu pareja. No, sin pareja. Porque también creces con la idea de que si te esfuerzas, eres exitosa, tienes ese respaldo positivo siempre de qué bien lo has hecho, qué bien has crecido, qué bonita tu carrera. Siempre escuchas cosas muy bonitas. Sí. Pero cuando tú estás sola dices, sí, pero y en la vida de pareja fracasé. Estoy ahora sola. Puedo haber vivido un matrimonio precioso, pero estoy ahora sola. ¿Qué significa? Yo creo que también se asocia a fracaso. Mm, Porque ahora escuchándote pensaba, porque nos han enseñado que si tú no tienes una pareja probablemente has fracasado. A mí me ha costado mucho trabajo encontrar satisfacción en real, ¿no? Profunda, mía, no en público, sino en privado, de vivir mi tiempo en soledad. Me ha costado un montón. Porque creo que tenía en la cabeza esto de, fracasé. O sea, sentías que habías Sí, fracasado. sí, sí, sí.
Y luego, ¿cómo voy a vivir sola el resto de mi vida? Eso todavía no lo tengo 100% solucionado, porque una de las cosas que uno no quiere es ser una carga para sus hijos. Y aunque tus hijos no lo muestren, se preocupan, mamá, ¿qué vas a hacer el sábado? ¿Te vas a quedar? Y ves que quiere salir con la enamorada, quiere salir, ella también quiere salir. Y dices, no, yo no voy a hacer esa carga, no se preocupen por mí. Y eso, por lo menos a mí me ha llevado a decir, bueno, no se preocupen porque yo estoy haciendo algo. Y el algo no es buscar pareja, ¿no? Yo ya no sé cuánto tiempo, pero por lo menos en el último año sí he sentido un montón de orgullo por mí, porque me siento bien sin pareja. Y no me pasaba antes, ¿ah? Siempre estaba como a la búsqueda de, bueno, ahora que estoy sola, entonces tengo que salir, Claro. tengo que ir a ciertos círculos para conocer más personas. Además te lo dicen, pero sal, pero anda aquí, pero ¿por qué no te juntas con estos? Pero dile a tus amigas que te... Es como una obligación. Y claro, tú vives una fase en que es una obligación, al principio no tienes ni ganas. He hablado con muchas mujeres que están recién separadas y me dicen, no, yo no quiero saber nada de pareja. Le digo, claro, pero llega un momento en que otra vez la sociedad te pone ese mensaje de, ¿y tu pareja? Nido vacío 100%. Eh, y entras a ese juego de búsqueda hasta que pruebas y dices, ay, a mí me pasó, ya me cansé, ya me cansé de estas pruebas. Estoy un poco más tranquila Claro. conmigo y he empezado a disfrutar de estar sola, no salir. O sea, ¿por qué tengo que salir? No quiero salir, estoy feliz viendo mi serie, leyendo mi libro, no haciendo nada. Me encanta salir con mis amigas, eso sí, el círculo de amigas es maravilloso. Algo en lo que sí hay que trabajar en cultivar. Es un espacio precioso. Y si están solas, más bonito todavía. No por salir con ellas, sino por hablar de temas que no se hablan Claro, con, con pareja. con parejas, por Claro, ejemplo. claro. Entonces, el redescubrir cuál va a ser mi vida a partir de eso. Y yo siempre lo pregunto a mis amigas solas, que tengo muchas, pero tú estás buscando pareja o no estás buscando pareja, para ver qué me dicen, ¿no? Y algunas sí quieren buscar otra pareja, pero creo que la respuesta que más me ha gustado escuchar es, no estoy buscando, si aparece genial, pero si no aparece también, ¿no? Y ese punto creo que se habla bien poquito. Y ¿Hace cuánto te divorciaste? hace más de 10 años. Pero en la carrera de búsqueda me debo haber pasado 8. Claro. Y solo los últimos 2 he dicho, ya no estoy buscando, no quiero, no necesito, no tengo ganas. No quiere decir que estando sola no extrañas tener con quién conversar, ni con quién Claro. ir al cine, ni con quién te acompañe en el viaje, o tienes un problema laboral y lo compartes. No, todo eso se extraña. Pero no tiene que ser la pareja tradicional la que solucione ese tema. Yo tenía una amiga que decía, y esto es chiste, que salía con varios chicos porque este tenía una conversación cultural maravillosa y este era cariñoso y este era no sé qué. Y yo decía, wow, eso ya es maestría en el Claro. tema, ¿no? Yo no he llegado a eso. Pero sí es un tema que hay que trabajar porque sí se pueden generar comunidades y cubrir esas necesidades de socialización personal de muchas maneras. Con amigos, con parejas, con amigas. eh, pero no desde la sensación de fracaso, sino de, como siempre nos pasa, que estamos construyendo nuestra vida y aprendiendo a transitar por ella, ¿no? Pero Tal es un cual. tema que yo no he escuchado mucho hablar y que yo personalmente lo vivo. Y ahora que estoy escribiendo sobre los dilemas a los 60, que es sobre lo que estoy escribiendo, los dilemas laborales a los 60, estoy mucho más sensibilizada a construir una vida en distintas facetas que te generen más bienestar y no dejar que la vida solamente te lleve, ¿no? Claro. Porque después no tienes lo que querías construir, ¿no? Ahora, decías que es un tema generacional y no creo que necesariamente sea un tema generacional. En la Creo que, sensación de fracaso. sí, creo que, digamos, más allá creo que esa sensación probablemente pasaría en cualquier generación, porque esa Sí. presión de estar en pareja Sí. pasa Continúa. a cualquier edad. Sí. Y Este, cuando te separas, ese como etiqueta de fracasó, que no Qué pena. hizo, qué pena,
creo que se etiqueta distinto a la mujer que el hombre. Entonces yo tengo tenemos más o menos la misma edad, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tienes amigos que se han separado, divorciado? Yo tengo varios. Tengo más o menos, no muchos, Sí. pero Y lo que me he dado cuenta es que la narrativa es muy distinta, especialmente en pareja hombre-mujer. El hombre es qué bacán va a vivir su soltería de Por nuevo, fin. sí, 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 o por fin, lo que sea. La mujer es pobrecita. sí. Y si es exitosa es, pucha, es que no cuidó la casa, ¿no? Como Sacrificó. que sacrificó mucho. Entonces sí es verdad que creo que esa sensación de fracaso que puede caer mucho en separarte, divorciarte, es también un poco porque la sociedad te lo impone, ¿no? Entonces es muy fácil creértela. Sí. Y efectivamente una mujer sola, una vez alguien me dijo, de hecho fue mi mamá, me dijo, una mujer sola da miedo, porque es una mujer fuerte Sí. y eso da miedo. Mm. Para muchas personas eso da miedo. Ese es un tema también, más allá de la soledad, la mujer fuerte, esa frase te la dicen siempre, ¿no? Uy, qué difícil conseguir pareja, te tienes que ir a un país desarrollado, porque acá, si eres fuerte, no consigues pareja. Es Sí. todo un tema. Sí, sí. Y también cuánta presión a las mujeres en esas cosas, ¿no? Yo últimamente tengo como esta mirada de cuánto nos exigimos o se nos exige, ¿no? O sea, sí me ha pasado en mi reflexión, incluso en esta mirada de mi conversación con otras mujeres, de, no sé, networking, negociación, comunicación asertiva y además en crianza hay que estar, toda la información que recibimos las mujeres. Imagen también. Imagen, Sí. es Mucha como, presión. ¿sabes qué? Más bien creo que hacemos un montón. Y eso también creo que es un mensaje para las mujeres que nos escuchan. Hacemos un montón y quizás también hay que decir que no y hay que también descansar. Sí. El sistema nervioso se tiene que cuidar. Sí, porque también hombres y mujeres, o sea, pero el tema de salud mental hay que cuidarlo un Sí. montón. Totalmente. Entonces hemos tenido como esta presión de laboralmente, tenemos que Superwoman. ser, sí, o sea, a mí sí me ha pasado en los últimos años que he sentido como, bueno, ¿cómo me cuido más? Y creo que eso es súper importante también. Yo estoy en ese camino, ¿eh? Yo no tengo la respuesta, estoy como, pero a veces es hacer menos, no más. Entonces creo porque hay, no sé si les pasa, que a veces tienen estos checklists mentales de me falta hacer esto y esto y esto, y siempre hay algo que me falta. Esa mentalidad ya me agotó. Bueno, te voy a decir que yo lo atribuyo más a la etapa más madura, ¿ah? Pero no sé si es así, ustedes dirán. Pero hay un momento en la vida y yo creo que tal vez de hombres también, en que decides que ya no vas a hacer lo que el resto quiere, Claro. que vas a decir lo que quieras decir, te importa poco lo que opine el resto y, y te vas a dar tu sitio y vas a decir mucho más no que sí y vas a elegir. Es uno de los placeres de la madurez. Lo estoy descubriendo. También estoy en ese camino. Pero sí lo estoy descubriendo porque efectivamente ya hay cosas que ni me atraen, ni me interesan, ni voy a aceptar. Recuperas mucha libertad. Claro. Porque tus hijos están grandes y ya son adultos y están haciendo su vida. Entonces ya no tienes ese rol cuidador en ese sentido, porque uno cuida siempre, pero de otra manera. Y te permites ejercer tu libertad de manera más amplia. Es una buena noticia para El las futuro. mujeres sobre los años que vienen. ¿Ah? Tienen un lado muy bonito y yo lo estoy disfrutando al máximo. Chicas, ya estamos al cierre. Nosotros acá en Código Libre tenemos un ritual de cierre. Sé que ya se conocían, pero creo que se han conocido un poco más en este espacio. Entonces me gustaría que ahora se pidan un consejo cada una de la otra. Ya, yo tengo muchas cosas para preguntar, André. Yo trabajo con chicas muy jóvenes y siento que puedo ayudarlas mucho. Entonces, quiero preguntarte desde todo lo que tú conoces sobre estos temas de fortalecer capacidades femeninas y generar espacios de oportunidad.
qué lenguaje es el ideal para dirigirme a ellas y llegar a ellas en el sentido de que confíen en lo que puedo darles. ¿Cómo llegar? ¿Cómo comunicarme con las chicas de 20 años para que ellas vivan de manera más plena y yo pueda ayudarlas en ese camino? Quizás recogiendo un poco lo que hemos hablado. Ahora, yo ya estoy más lejos de los 20 años, ¿ah? Sí, ya estás más mayorcita. Ya estoy próxima a los 40. Quizás el consejo un poco en base a todo lo que hemos hablado es preguntar mucho, escuchar más, em, escuchar mucho y, y sobre todo te diría como compartir ese lado tuyo. Mm. Como yo creo que hoy día, o sea, me ha encantado escucharte, como, y no, como tu lado personal también es muy lindo. Como creo que tú tienes como, eres un referente para muchas de nosotras y para mí siempre lo ha sido. Imagínate, qué linda. O sea, sí, yo pienso que como mi historia, empezando de cuáles, etcétera, tú has sido una de las referentes sin duda y nos has ayudado un montón. Entonces, creo que hay muchas de tus historias que puedes Mm. compartir desde que estabas tú en la universidad y las cosas que te dan miedo o las cosas que no sabías. A esa edad yo creo que en verdad no tenemos ni idea un montón de cosas y está bien, pero creemos que está mal no saber. Claro, Seguramente te pasaba, no sé. claro, claro. Entonces creo que compartir ese lado tuyo más personal también es lindo. Ay, gracias, Ese Ana. consejo te daría. Súper lindo. Sí, y lo amarro a lo que dijiste casi al principio. Hablabas de la vulnerabilidad, ¿no? Que creo que es un súper tema para trabajar como personas, ¿no? Mm. Gracias, súper lindo. Em, y yo te pido un consejo más como del lado más personal y de maternidad. Tú tienes 2 hijos y yo tengo 2 hijas en diferentes etapas y tú has hecho una carrera profesional muy chévere. Y hemos hablado un poco de eso hoy y seguramente hay mucha gente que nos va a escuchar que está también en esta etapa como la mía. ¿Qué, qué crees que ha ayudado a que... ¿Qué crees de tu carrera, de tu desarrollo, que ha ayudado a que tus hijos sean como son hoy? Sí, creo que lo primero es que no debes sobrepensarlo. Tienes que ser tú, efectivamente, con tus errores y con tus aciertos. Algo lo comenté ya cuando decía que en tus errores hay aprendizaje para ellos. Yo siempre les he dicho a mis hijos, me equivoqué, sí, esta es la mamá que te tocó, ¿no? En son de broma, pero en realidad lo que les trataba de decir es, aprende tú de ahí, ¿no? Y sé crítico para que aprendas, ¿no? Que es un poco el tránsito que yo hice, es viví con amor con mis papás, pero sin dejar de ser crítica y anotar en mi libretita lo que yo quería cambiar. Entonces, primero no sobrepienses. Si tú actúas desde el amor, ya estás actuando como tú puedes actuar. Mm. Creo que no exigirte más de lo que tú eres y lo que puedes dar, que ya es un montón, y tener la capacidad para aceptar que fallas, que te equivocas, que no eres perfecta, que no estás siempre y que va a pasar. Eso sería lo primero, o sea, no te sobreexijas. Da desde el amor lo que tú eres capaz de dar y eso ya es suficiente. Y lo segundo es, rodéate de gente que te ayude, siempre, que ya lo estás haciendo, porque la formación de una persona viene de muchas personas en su entorno, no solo de nosotras, ¿no? Es fundamental, pero el rol del papá. Yo estoy divorciada de un hombre que en un momento decidí que ya no quería estar casada con él porque ya no había amor, pero tengo un orgullo y una admiración más bien por él, por el tipo de padre que fue,
ya hubiera querido ser la mamá en ese mismo nivel. Yo admiro mucho de él y yo creo que tú debes tener al lado alguien a quien lo dejes equivocarse y ser y a veces no querer y hasta defraudarte y agradecer eso porque esa es la vida, estamos reproduciendo la vida en el hogar y la vida afuera no es perfecta y en el hogar tampoco tiene que serlo. Entonces, nada, no creo que tengas que hacer nada más que disfrutar lo mucho o poco que puedas hacer y lo mucho o poco que te puedas equivocar porque estás formando desde ahí. Y eso tus hijos se lo llevan puesto y después te vas a sorprender de lo que se llevan de ti. Y reconoces ahí y dices, Dios mío, yo eso no lo había pensado y ellos te lo devuelven. Qué lindo. Gracias. Este podcast se llama Código Libre porque lo que queremos es justamente entregar código libre a mujeres para que otras mujeres no tienen que empezar desde cero. Ustedes son mujeres que tienen muchas cosas en común, muchas cosas distintas. La idea es que probablemente quienes nos escuchen pueden encontrar partecitas de ellas, incluso ellos en ustedes. Quisiera terminar con que ustedes entreguen su línea de código. Así que, ¿cuál sería esa línea de código que quieren dejar a nuestra audiencia? Tenemos que pensar, ¿ah? Sí. Lo que sale. Yo pensaba algo como, trátate con mucho cariño. Y eso es algo que me digo a mí, porque a veces sí nos exigimos un montón, ¿no? Y tratamos en un montón de aspectos, pero y quizás tratamos a las otras personas con cariño, pero no tanto a nosotras mismas. Tal cual. Em, entonces, nada, yo hago el ejercicio de pensar como si yo misma fuera yo, pero de chiquita. Y ahí sí me trato con más cariño. Entonces, eso, trátate con cariño y amor. Trátate con cariño y amor. Me gusta. Iba a decir cuídate, Eso. que era un poco eso, pero ya me lo quitaste. Diría, si no es ese cuídate, quiérete, es aprende a pedir ayuda y tener fe en que vas a ser ayudada. La vulnerabilidad. La forma más vulnerable probablemente pedir ayuda. Sí. Elsa, Andrea, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer conocerlas más. Ya las conocía, pero creo que no a esta profundidad. Y por más que la idea era que entre ustedes dos se conozcan, me he llevado yo muchos aprendizajes también que definitivamente voy a implementar. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Y Cris. Lindo. Gracias, Cris. Y de verdad que te felicito. Eres muy crack entrevistando. gracias. Me ha encantado. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias.